Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dios es bueno, maravilloso y todopoderoso. En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir un mensaje. Hemos puesto por título: Cristo se presenta para la batalla decisiva. Otra vez, Cristo se presenta como ese guerrero valiente para la batalla decisiva. Una batalla que era esperada por muchos siglos por el pueblo de Israel y que nosotros hoy somos favorecidos de que ya pasó también, pero estamos recordando lo que sucedió, lo que aconteció. Y vamos a comenzar en el libro de Isaías, este mensaje, Isaías capítulo 9, acompáñenme allí por favor. Versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Porque cuando Cristo se presenta para esta batalla es para traer una liberación total a su pueblo. Es para quitar de en medio a aquel que vivía acosando y haciendo daño a sus hijos. Vamos a ver de dónde viene esto. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la guerra, de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Paremos allí. Esta palabra que está hablando del Mesías, cuando vaya a venir, dice aquí, Él va a hacer algo maravilloso. Las personas se regocijarán de tal manera porque Él va a multiplicar a las personas. El Señor va a aumentar la bendición que ha dado a cada uno de sus hijos. Y nosotros podemos vivir con esa expectativa de que Dios está haciendo una obra nueva en cada una de nuestras vidas, porque ya Él vino y arregló las cosas contra nuestro enemigo. Y sigue diciendo el verso 6, porque un niño nos es nacido. Esto normalmente es una prédica en el tiempo de Navidad, ¿verdad? Pero está relacionado con el tiempo de esa época también. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De nuevo, este niño que vino a la tierra, que fue nacido de una virgen, dice, con el principado sobre su hombro, y que era Padre eterno, príncipe de paz sería llamado, dice, Él vendrá y va entonces a traer ese reino que no se va a conmover más. Y por muchos años se esperaba. Luego hay otra profecía en el libro de Zacarías. Vayamos allá, por favor. Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Dice así, este anuncio. Zacarías 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta expresión del profeta al pueblo, que Dios le dice que se alegre porque hay una señal que se está avecinando. Su rey se acerca, su rey vendrá a ellos ya. Y una señal gloriosa, es un rey, pero va a venir cabalgando en un pollino, en un burrito. Viene a conquistar en son de batalla, no viene en un caballo tremendo, sino viene con humildad a presentarse. Pero viene a hacer lo que estaban esperando este pueblo por tanto tiempo. Dice el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando de lo que estábamos esperando, que viniera ese Salvador a redimir la humanidad que estaba perdida en las garras del enemigo, el enemigo haciendo cuantas cosas en contra de los seres humanos. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, dice, Él no nos iba a dejar solos, abandonados, sino que Él mismo decidió tomar parte en esta lucha, en este reto, y Él se hizo hombre para venir a la tierra, entonces a luchar a favor nuestro y ser Él el que confronte al enemigo, porque nosotros no podíamos hacerlo. Y los tiempos pasaron, y ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando Jesús estaba ya en la tierra, haciendo su obra, haciendo milagros por doquier, obras portentosas, cosas que nadie antes había visto, el poder de Dios manifestado en Jesucristo en la tierra, mandaba a cualquier cosa y sucedía. Los demonios tenían que obedecerle, aún el mar y la tormenta le obedecían. Las cosas que este pueblo estaba mirando era demasiado, estaban sobremente sorprendidos. Ahora vemos en Juan capítulo 6, veamos esto, versículo 1. Y les digo, en el Evangelio de Juan es que más me voy a quedar en el mensaje, porque Dios me ponía, era básicamente en este Evangelio, comenzando aquí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Me detengo ahí, porque Jesús venía siempre a la Pascua, a Jerusalén. Podía estar en cualquier sitio y venía a Jerusalén a compartir las fiestas de los judíos. Y este tiempo también. Pero eran muchas cosas que hacían y multitudes lo seguían por doquier, porque Él sanaba a cualquier persona que veía enferma. Ya usted sabe mucho de la historia, pero hago el énfasis de que estaba cerca el tiempo de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de los judíos. Ahora el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Paremos allí. ¿Qué usted pensaría? Usted estuviera con Cristo allí y el Señor le dice: prepárense. A la gente que se siente, significa van a comer. Algo grande se avecina. Algo sorprendente tiene el Señor para hacer, ¿verdad que sí? Ya sabemos la historia, pero ellos no sabían la historia. Están a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Ellos se sientan, esos 5 panes, esos 2 peces, entonces se le entregan a Jesús. Y ahora viene, dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, comienza a dar gracias a Dios porque los tiene en sus manos, y empieza ahora a dar de esos panes y esos peces a los discípulos. Y dice, y los repartió entre los discípulos. Dice, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Oyó bien? Todo el mundo se sació. Y cuando ya se sació que no había más, entonces se detuvo el repartir, el seguir proveyendo. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada en absoluto. Puede ser la mayor necesidad que podamos nosotros estar pasando, pero Dios es el que puede resolverla así. Solamente Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Solamente Él tiene el recurso que necesitamos. Aleluya. Solamente Él da sobreabundantemente más de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra. Solamente Él. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Si nos dice que hagamos algo que puede parecer ilógico, irrazonable, si Dios lo dijo, obedezcamos porque algo tiene en mente. Aquí dice, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero le está preguntando qué tienen ellos. Está preguntando a ver si ellos tienen fe también para obedecer a Jesús y no tratar de contradecirle lo que está diciéndoles. Y ellos fueron obedientes y este milagro aconteció. Y dice entonces el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Oyó bien? La multitud estaba tan impresionada. Estaba la multitud porque había visto tantos milagros que Jesús hacía, tantas cosas maravillosas. Y ellos sabían que el Mesías iba a venir y que sería un profeta que tenían que escuchar y que cosas grandes iban a acontecer. Pero ahora dicen, ya no hay duda, este es. Y estaban planeando venir y decir, te proclamamos rey ahora, rey de Israel. Ya sabe, a pelear contra los romanos y lo que sea. Pero no era el tiempo, no era la manera. Jesucristo, ¿qué hizo? Ni siquiera le dijo no hagan eso, simplemente se escapó, se escabulló y se fue para el monte solo. Se quedaron buscando, hicieron lo que fueran, ok, pero eso no queda allí. Dice la palabra de Dios que Jesús luego siguió también ministrando en otros poblados y próximamente, al año siguiente, vamos al capítulo 12 de Juan, versículo 1.
Dice aquí que Jesús volvió. Antes de este versículo está el capítulo 11, el pasaje donde se habla de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María en Betania. Todos conocemos esa historia, donde Jesucristo resucitó a Lázaro después de tener 4 días que había sido enterrado, sepultado, y Lázaro entonces salió vivo, ¿verdad que sí? Y esa noticia se regó, pero no solamente eso, que los fariseos y escribas y los sacerdotes estaban en contra de Jesús por celo, porque decían, ahora todo el pueblo se va a ir detrás de él, vamos a matarlo. Tenían esa mente ellos. En el capítulo 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Luego dice, en esta situación donde todos conocemos que Marta estaba sirviendo, pero María escogió la mejor parte y estaba con Jesús allí. El punto aquí es que Jesús dice que lo que hacia Él se hace, no lo menospreciemos. Consideremos cualquier persona que viene a Cristo para exaltarlo, para declarar quién Él es, para agradecerle, porque Él es digno de honor, de gloria, de honra y de alabanza. Y este Judas Iscariote se ofende porque esta mujer viene y está honrando a Jesús, ungiéndole a Él con este perfume. Pero algo más aconteció, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. En otras palabras, cuando Jesús llega, la noticia se corre inmediatamente y las personas vienen, está Jesús en tal sitio. Dice, y vinieron. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por eso, cuando Dios me daba este título, Dios se presenta para la batalla decisiva. Jesús sabía que era el tiempo. El año anterior no era el tiempo cuando querían ponerlo como por rey, pero ahora vuelve antes de la Pascua y viene la misma situación. Entonces, la amenaza está por doquier también. Y Jesús sabe que su tiempo está cercano. Por eso le ha dicho a Judas que eso fue preparado para su muerte, y ahora vemos que los escribas, fariseos y sacerdotes ya no solamente buscan a Jesús, también a Lázaro, porque están notando que se le está yendo todo el pueblo detrás de Cristo Jesús. Pero ahora veamos el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Paremos allí. Sabemos que los otros evangelios explican con más detalles esta entrada de Jesús. El evangelio de Juan es muy pequeñito anunciando, pero lo toca. Jesús entró y dice que venían de camino y las personas tiraban esas ramas y también de sus ropas las ponían, sus chaquetas, cosas así. Y decían: bendito el rey que viene, bendito el rey que viene, bendito el rey, el hijo de David que viene. Había mucha algarabía allí, mucha alegría. Estaba escrito. Ellos decían: definitivamente, esa era una señal que iba a venir en un burrito. Y ahí lo estamos mirando. Él es, no hay duda. Voy a ir al versículo 20. Juan 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Paremos allí. Cualquiera diría: es tiempo de fiesta, es tiempo de alegría. Y ya van 2 veces que menciona la palabra muerte. Porque Jesús sabía a lo que había ido. Jesús sabía lo que acercaba, lo que se le acercaba. Pero los demás están pensando en la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y todo esto. Y cuando Jesús ve ahora de otra nación, los griegos, no solamente los judíos, entiende, ya comenzó a regarse la voz por las naciones también. Y él sabía que tenía que ser sembrado ese grano de trigo y que muriera para que pudiera entonces dar fruto abundante. Y en el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Paremos allí. Jesús sabe que aunque la batalla va a ser intensa, que va a tener que tener, sabe de qué lado está la victoria. Sabe que el príncipe de este mundo le llegó su hora para ser ya declarado culpable y ser vencido. Dice: ha llegado su hora. Debe echar fuera ya de todo dominio donde ha tenido detenidas y cautivas a tantas personas. Jesús sabe que aunque va a sufrir, que esa hora que se avecina es demasiado fuerte,
Cuando uno lee lo que dice Isaías 52 y 53, entre otros versículos que hay profetizados de esto que iba a pasar, Jesucristo sabe. Cuando Él fue en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía qué tipo de copa era la que tenía que tomar. Pero ahora entiende esto. A eso vino. Para esa hora ha llegado a la tierra. Para de frente con aquel enemigo llevar a cabo esa batalla decisiva a favor de la humanidad. Y no podía echar atrás. Bendito sea el Señor para siempre. Valentía hasta el final, valiente como nadie. Y dice el versículo 32, y dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Oyó bien? Jesús dice, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y está hablando de la muerte. Dando a entender, voy a morir y me van a levantar en la crucifixión. Y a todos voy a traer a mí. Porque Él va a resucitar y luego podrán los otros también venir a Él. Algo glorioso se espera. Después de esa batalla, la victoria, el sabor de la victoria va a ser algo inimaginable para Cristo. Por eso dice en el libro de Hebreos que Él menospreció el sufrimiento, el dolor que iba a padecer y se enfrentó a la cruz. Porque Él sabía lo que venía después, que después de esa cruz vendría la gloria. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y millones de almas son salvadas por causa de que Él llevó a cabo ese sacrificio y por causa de que Él enfrentó al enemigo y obtuvo la victoria. La victoria a favor de toda la humanidad. El vencedor, el invencible es Jesucristo. Aleluya. Él dijo, atraeré a mí a todos. Está disponible para cada ser humano hoy día esta noticia de que hubo alguien hace más de 2000 años que vino a la tierra y explicarles esto, que lo han vuelto muchas personas como si fuera una fábula. No es fábula, eso es historia. Eso es histórico, eso está en más manuscritos que cualquier otro cosa de historia que haya que investigarse. La vida y muerte de Jesucristo, la resurrección y la palabra de Dios que dejó escrita. Tenemos nosotros que proclamar esta verdad, que Jesucristo vino y pagó el precio y enfrentó al príncipe de la potestad de las tinieblas y batalló, pero venció. La muerte no pudo con Él, no pudo contenerlo. Y en la muerte derrotó al enemigo. ¿Por qué? Recordamos por qué vino todo el problema en el Edén, cuando Dios formó al hombre y luego a la mujer y lo puso en el jardín del Edén y le prohibió al hombre que no comiera de un árbol del bien y del mal, pero podía comer de todo lo que había en el jardín del Edén. Todo era delicioso. Y el enemigo, recordamos la historia, tentando a Eva y con unas palabritas tratando de hacerle ver cosas raras, le insinuó a que Dios no quería como que ellos fueran dioses. Y ella miró el árbol, era apetecible, comió y se lo dio también a probar a Adán, el cual comió y Dios vino. Y ahí vino la maldición a la humanidad. Y la serpiente antigua fue maldita también. Pero había algo que tenía que llevarse a cuentas. Eso que hicieron contra la humanidad no se queda sin ser juzgado. Y Dios mismo decidió enviar a su Hijo, a Jesucristo, al Verbo, a la tierra para que viniera a enfrentar a aquella serpiente antigua
que había hecho lo que hizo contra Adán y Eva y el daño que causó a toda la humanidad. Por eso Jesucristo es el segundo Adán, dice la palabra, que vino a restaurar aquello que se había perdido. Pero como dice aquí, todos atraeré, y esta muerte que él iba a tener en la cruz del Calvario, murió el único inocente. En el Edén, por un pecado, una desobediencia, fue suficiente para traer la maldición. Y por ahí dice, no hay hombre que no peque. Claro, todo el mundo vive pecando, en una sociedad pecadora. Pero Cristo vino en una sociedad pecadora, pero desde su nacimiento hasta su muerte, siendo atacado por todo tipo de problemas de las tinieblas, todo tipo de armas contra él, todo lo que uno no puede imaginarse que el infierno tenía, vino contra Jesús, pero él nunca cayó, nunca ofendió al Padre, nunca. Entonces decidió dar su vida como expiación, como intercambio, él que no tenía que morir, porque no había pecado. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero él no ha pecado, no debe morir. Pero él decidió morir a cambio de la muerte de los otros que sí merecían morir. Entonces, cuando vemos esto, que el diablo todavía, cuando él está en la cruz del Calvario, insinuaba a personas que decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, tratando también de que dijera alguna palabrita que se le saliera, que no fuera correcta. Pero allí lo que hizo fue bendecir a las personas. Padre, no les tenga en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. El punto es que murió el único inocente. El diablo fue culpable de asesinato. Hizo morir a alguien que no merecía la muerte porque esa persona nunca había pecado. Ahora el diablo es el culpable y ahora tiene que ser enfrentado a juicio. Y Cristo entonces hizo eso por todos nosotros. Aleluya. Y dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 13. Dice aquí, Juan 3:13. Aquí era cuando Jesús estaba hablando a Nicodemo. Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Paremos allí. Aquí Jesús había dicho que esa historia que está en el libro de Números, donde el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y Dios entonces lo castigó, mandó serpientes ardientes que los mordían y murieron millares de personas. Pero entonces ellos se arrepintieron, pidieron a Moisés que le dijera a Dios que los perdonaran, que fue malo lo que hicieron. Dios los perdonó, pero dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara. Y cuando una persona era picada por una serpiente, miraba esa serpiente de bronce y quedaba sana. Y era un tipo de lo que iba a pasar con Cristo. Cada persona que está en pecado está picada por esa serpiente. Pero cuando mira a aquel que fue levantado, no a la serpiente de bronce, sino a Jesucristo que fue levantado en la cruz del Calvario, entonces dice, tendrá la sanidad de su alma. Bendito sea Dios para siempre. Por eso él dijo, es necesario que sea levantado, porque tengo que hacerlo igual que pasó en aquel tiempo, en el tiempo de una de las rebeldías de Israel. Y ahora ya no solamente es para el pueblo de Israel, sino todo el que crea en él, dice aquí,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo, sin excepción de personas ni de raza, de ningún tipo de excepción. Dios no hace acepción de personas. Una y otra vez lo repite la palabra de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo ha hecho, hermanos queridos. Y nosotros qué bueno que conocemos que Cristo vino. Qué bueno que conocemos que Él es aquel que había sido prometido y que vino a la tierra. Y que alguien nos hizo saber esa noticia y la creímos. Y estamos seguros de que tenemos vida eterna porque estamos en Cristo Jesús. Esto dice la palabra de Dios. Pero hay tantos millones que todavía no lo saben. Y Dios espera de ti y de mí, de cada creyente, que seamos sensibles a las necesidades espirituales de los incrédulos. Que no los estemos acusando a ellos, que no les estemos diciendo cosas feas, sino con misericordia vayamos para ver si Dios les hace ver que necesitan salvación. Y puedan ellos mirar entonces a aquel que fue levantado y puedan recibir entonces esa sanidad, esa salvación a su alma y esa promesa de vida eterna. Es maravilloso. Cristo Jesús se enfrentó al enemigo y la batalla decisiva la ganó. Y ganará cada batalla que tu vida pueda tener, que mi vida pueda ser también enfrentar, porque Cristo está con nosotros siempre. Él nos ha dicho, no te dejaré solo, no te abandonaré, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero Dios espera que nosotros ahora nos unamos a su propósito por el cual Él vino a la tierra. Sufrió lo que sufrió porque le duelen las almas. Cada alma que todavía no conoce de Cristo le duele a Dios. Y Dios espera que su pueblo en la tierra tomemos en serio esa comisión que nos ha dejado. Voy a concluir el mensaje en el libro de Isaías. Acompáñenme allí. Isaías 40. Isaías 40, versículo 1. A todos los que ya hemos mirado a aquel que fue levantado en esa cruz, a Cristo, y hemos creído en Él. Y el Padre nos ha recibido como sus hijos e hijas. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Y nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros como un sello de propiedad divina. Nos dice el Señor lo siguiente. Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Paremos allí. Eso te dice a ti también, hermano, hermana, amigo, amiga. Si tú hoy puedes comprender, el Espíritu Santo te da el entendimiento y te das cuenta que tú tienes un alma que necesita ser salvada del peligro que se aproxima, lo cual es una destrucción eterna. Está diciendo que una persona que muere sin Cristo, muere sin esperanza y será juzgada algún día por todo lo que hizo en la tierra. Y como casi todo lo que hace en la tierra son cosas que ofenden a Dios, esa alma no irá a morar eternamente con Dios, sino eternamente con el diablo y sus ángeles, sus demonios van a estar allí. Jesucristo no quiere eso para nadie. Pero tú puedes hoy comprender, Dios quiere perdonarte también. Dios quiere declararte esto, ya tú has pagado mucho, ya lo que has sufrido, las cosas que han venido como consecuencia de todo lo que has hecho en tu vida, Dios dice, quiere quitarte eso ya.
pero es decisión tuya. Decidir creer en Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra, porque Él dijo, el que cree en Él, el que lo confiesa con su boca y cree en su corazón, que Él es quien dijo que era Dios mismo caminando en la tierra, el Verbo divino, que murió por ti, por mí, por cada ser humano. Todo ser humano tiene a disposición esta alternativa, pero tú la tienes hoy muy claramente delante de ti. Que hoy puedas decirle, Señor Dios Todopoderoso, y abre tu corazón y cree en Él, recíbelo como tu Salvador personal y arrepiéntete de todos tus pecados, los cuales serán perdonados por Dios, porque la sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestará la gloria de Jehová. Tenemos que preparar ese camino. Tenemos que decidir nosotros todos vivir esa vida como Dios quiere, en ese camino angosto que Jesucristo dijo que debemos andar, porque ya hemos entrado por esa puerta estrecha, pero en ese camino angosto, dejando a un lado y atrás todo lo que no agrada a Dios, y seguimos adelante, preparando la vía, preparando ese momento cuando nos hemos de encontrar con nuestro Salvador, ya sea que Él venga por nosotros o que nos mande a buscar. Pero tenemos que estar listos. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. Pongámonos a cuentas con Dios, eso es lo que nos está diciendo aquí, y se va a manifestar la gloria de Dios. Cualquier cosa que has cometido, que no has pedido perdón a Dios, es un obstáculo que te puede impedir ver la gloria de Dios. Hoy tienes una vez más la oportunidad de pedir perdón y no seguir haciendo lo mismo, porque nadie se puede burlar de Dios, sino arrepiéntete de todo corazón y entonces con toda fe y seguridad y confianza ponte en las manos de Dios, porque dice, se va a manifestar la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Pongámonos en pie, por favor, y a pedirle a Dios que sea Él manifestando su gloria en toda carne, en cada una de nuestras vidas también. La Biblia dice en Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. El mismo Jesús, el mismo que murió allá en la cruz del Calvario, el mismo que fue levantado, es único y suficiente para dar salvación a toda la humanidad. Que sea el Señor que mantenga en todos nosotros ese sentir, esa confianza, esa fe en lo que Dios nos ha dado, y que no nos dejemos robar por el enemigo esto tan precioso que Dios nos ha entregado, la eternidad con Él, vida eterna. Este cuerpo algún día se va, cada cuerpo, cada persona, pero el otro cuerpo que Dios tiene preparado, dice su palabra, ya no moriremos. Dice, seremos tal como Él es, lo veremos tal como Él es, ya estaremos ya a otro nivel. Eso quiere Dios. En la tierra solamente es como un periodo de pruebas, de situaciones, de aprendizajes, todo esto, pero hay algo que viene más adelante. Yo siempre veo como cuando una persona está estudiando en la universidad, duro, no solamente para vivir 20, 30, 40 años estudiando, no, es para algo más. En la tierra igual, estamos aquí sí aprendiendo, llegó el momento después
donde tendremos lo que Dios nos tiene preparados en esas mansiones celestiales. Pero hoy es un día donde estamos a la expectativa de ver esa gloria de Dios que se va a manifestar en tu vida, en mi vida, en esta iglesia y en cada iglesia en la tierra que está buscando de Dios. Oremos, hermanos queridos. Si hay alguien que hoy quiere decirle a Dios que tu vida la quieres entregar a Él, que ya está bueno para estar en las manos del enemigo, más bien tú decides ahora disponer tu vida, cuerpo, alma y espíritu en las manos de Dios y permitir que Dios te haga una nueva criatura y pueda trabajar en ti, formarte, hacer en ti todo eso que Él quiere. Si quieres hacerlo, puedes repetir estas palabras de todo corazón y se la dices al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Dile: Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que necesito salvación, necesito tu perdón, necesito, Señor, que vengas a mí. Me arrepiento, dile, de todo corazón, todo lo que he hecho en mi vida que te ha ofendido. Perdóname, Dios, limpia mi alma y todo mi ser con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Purifícame siempre, Señor. Quita de mí, Señor, toda esa carga del pasado, dile. Y desde hoy, Señor, hazme ver, Señor, ese tiempo de refrigerio, de esperanza, que ya, Señor, tú has perdonado esos pecados, que ya, Señor, ese tiempo pasó y ahora viene, Señor, algo de la nueva vida que me tienes preparado. Gracias, Padre. Gracias porque hoy me das tu Santo Espíritu y hoy me recibes como tu hijo o tu hija en tu reino. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, soy tuyo desde hoy y para siempre. Y hermano, hermana, si en tu vida ha habido batallas, situaciones, si el enemigo se ha levantado una y otra vez tratando de hacerte caer, de hacerte hundir en ese lodo putrefacto del pecado, es hora que le digas: Dios, dame, Señor, ese poder tuyo para resistir. Así como Jesucristo resistió todo ataque hasta el final y nunca cayó, dame, Señor, ese poder. Díselo al Señor. Dile: Señor, dame ese poder, dame esa habilidad, dame, Señor, esa voluntad, dame esa valentía, ese denuedo, ese deseo de resistir hasta el final, porque el enemigo no tiene arte ni parte conmigo. Dile al Señor, porque el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es más poderoso que el enemigo, y el enemigo es un enemigo derrotado, que ha sido avergonzado por nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú estás con todos nosotros y tú eres que nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, por causa de que tu Hijo Jesucristo es el vencedor y Rey de reyes y Señor de señores. Presentemos a nuestro Dios esta canción de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.